Definiendo nuevamente lo que es un operador lineal, dijimos que un operador lineal es una transformación lineal que va de un espacio vectorial en el mismo. Bien, que cumplía ciertas características, cierto que cumplía precisamente las condiciones de linealidad. Dijimos que cumple la siguiente. Para hacer transformación lineal precisamente tiene que cumplir lo siguiente. Primero, que la transformación de una suma de vectores del espacio vectorial es la suma de los transformados de los vectores. Y segundo, dijimos que el transformado de alfa veces u, donde u es una escala real, es alfa veces el transformado de u. ¿Sí? Esto es lo que caracteriza una transformación lineal. Y entonces para llamarlo operador lineal simplemente vamos a decir que es una transformación que va de un espacio en el mismo. Finalmente dijimos que un espacio vectorial era un conjunto de objetos junto con dos operaciones definidas, una interna y otra externa. La interna usualmente la llamábamos suma y la externa pues era producto por escalar, generalmente escalares reales, generalmente, para nuestros intereses, y que ese conjunto de objetos con esas dos operaciones cumplía disjunciones. En la clase pasada enumeramos esos axiomas, los axiomas de espacio vectorial. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un operador lineal. Y será precisamente el operador diferencial. Resulta que el operador diferencial, este operador diferencial, va a ir definido de un conjunto de funciones que va a ser continua. Digamos que podemos definirlo en un conjunto para funciones continuas en un intervalo AB, y por ser operador lineal pues va a estar definida aquí en ese mismo AB. Bien, de modo que aquí en este conjunto van a vivir funciones, es decir, acá vamos a tomar una función f de x y el operador diferencial lo que va a hacer es lo siguiente: el operador diferencial evaluado en f de x o aplicado a f de x será precisamente la derivada con respecto a x de la función f de x. Bien, eso será el operador diferencial. Estos conjuntos, voy a ponerlo acá, denotan el conjunto de funciones continuas definidas sobre el intervalo de A a B. Esto representa esa notación. Hay funciones que son continuas en todos los reales. Por ejemplo, de funciones que son continuas en
en el intervalo de menos infinito a infinito, veamos, hay funciones, por ejemplo, las polinomiales. Cualquier polinomial es una función que está en este conjunto. ¿Qué otras también están en ese conjunto? Funciones del estilo seno de x o la función coseno de x, ¿cierto? Es continua en todos los reales. Las funciones exponenciales, sí, bueno, en particular vamos a poner e a la x, pero bueno, podríamos poner acá algo más general, a a la x, aquí donde a es una cantidad positiva diferente de 1, ¿cierto? Son funciones que son continuas en los reales y de hecho sus derivadas también serán funciones que son continuas en los reales. Hay algunas funciones que no cumplen con estas características. Por ejemplo, si uno analiza la función y igual a x a la 2 tercios, esta función y igual a x a la 2 tercios es continua en los reales, pero y', que será 2 tercios x a la menos 1 tercio, no es continua, 0. Es decir, esta donde será continua en los reales, excepto en el 0. Entonces deja de ser continua en el mismo conjunto, ¿sí? Al dejar de ser continua en el mismo conjunto, para esta función, por ejemplo, no se puede definir un operador diferencial del conjunto de menos infinito a infinito. Tal vez sería conveniente definir un operador diferencial en el conjunto de 0 a infinito o de infinito a 0, dependiendo del problema que esté resolviendo. ¿Bien? Acá la notación nos muestra que el operador diferencial es un operador que en cierta medida es flexible el modo en el cual se escoge. Es decir, el operador diferencial está definido en un conjunto, pero ese conjunto es bastante amplio. Acá nosotros este conjunto lo podemos escoger prácticamente en un conjunto en el cual, por ejemplo, podríamos tener acá las funciones que fuesen continuas. Digamos, puedo poner acá las funciones continuas en el intervalo de 0 a 1, ¿sí? El conjunto de funciones continuas del intervalo de 0 a 1. Pero hay un montón de funciones que pueden ser continuas en otros intervalos, de 1 a 3, etc. Sí, acá podemos tener esto. Pero todas estas pueden estar contenidas, o por ejemplo, el conjunto de funciones continuas en el intervalo de 0 a 1 está contenido en el conjunto de funciones continuas, por ejemplo, en el intervalo de 0 a 2. ¿Sí? Eh, estarán allí. Y a la misma vez, bueno, esto van a estar contenidas, es decir, una función que sea continua en el intervalo de 0 a 1, perdón, al revés. Una función que sea continua en el intervalo de 0 a 2 será continua en el intervalo de 0 a 1. A ver, esto, más bien con este. Si una función es continua en el intervalo de 1 a 3, por ejemplo, es continua en el intervalo ¿de quién? En el intervalo de 1 a 2 en particular, ¿verdad? Entonces todas las continuas del intervalo de 1 a 3 estarán metidas acá. Estarán metidas acá. Estos son un montón de conjuntos de funciones que de alguna manera pueden ser disyuntos, pero también si quisiera, por decirlo de alguna manera, escoger funciones que fuesen continuas en ciertos intervalos, hay conjuntos acá que van a estar así entrelazados, ¿sí? Es decir, si yo quisiera el conjunto de funciones que fuese continua en el intervalo de, no sé, de menos 1 a 1, o bueno, vamos a poner de menos 3 a 3, es posible que acá en estas también tenga funciones que sean continuas en el intervalo de 1 a 3. Sí, hay funciones que serán discontinuas en 0, entonces estas se quedan por fuera.
Lo que quiero mostrar es que cuando uno define el operador diferencial, no siempre está definido acá un conjunto en específico, ¿sí? Es decir, no siempre se trata de funciones que son continuas en los reales, no. Por ejemplo, para esta función se puede definir un operador diferencial apropiado. Entonces, un operador diferencial puede ser un operador del conjunto de funciones continuas del intervalo de cero a infinito en el mismo, para que sea operador, ¿cierto? Y acá tomo la función f de x igual a x a la 2 tercios. Y cuando aplico el operador diferencial a esa función f, ese resultado, ¿quién es? Ese será, bueno, la derivada, ¿no? Como está definido, 2 tercios x a la menos 1 tercio. Así estará definida la imagen de esa transformación lineal, ¿sí? Entonces, así estará definida. Resulta que si uno toma, por ejemplo, el conjunto de funciones continuas en un conjunto, digamos en el intervalo de 0 a infinito, con la suma de funciones usual y con el producto por escalar usual, eso forma un espacio vectorial, ¿cierto? La suma de funciones continuas es continua en el mismo conjunto, un teorema del curso de cálculo 1, suma de funciones continuas. De hecho, si tenemos suma, resta, producto de funciones continuas, son continuas en el mismo conjunto. Y para el cociente hay que tener en cuenta los divisores bueno, las raíces del denominador, pero no es el caso acá. Si multiplico una función por una escalar real cualquiera, la función seguirá siendo una función continua sobre el mismo conjunto, ¿sí? Puede uno verificar todas los 10 axiomas y se cumplen los 10 axiomas para espacio vectorial. Entonces el conjunto de funciones continuas de cero a infinito es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Y así como lo estamos definiendo, podemos definir un operador diferencial y casi que podríamos definir de manera conveniente un operador diferencial para cada función. Claro que hay muchos operadores diferenciales que tendrán acción sobre una misma función, pero en particular me interesa ver qué hacer con cada función. Acá, principalmente en el texto, vamos a hablar del operador diferencial. Bueno, acá estamos hablando ya de ecuaciones homogéneas y vamos a hablar del operador diferencial como una forma de reescribir eh, ecuaciones diferenciales. Tengan en cuenta que el operador diferencial lo que indica es hacer la derivada. Es decir, repito, el operador diferencial aplicado a una función que es la derivada con respecto a x de quién? De la función. ¿Cierto? De la misma forma, así como podemos hacer nosotros una segunda derivada, por ejemplo, ¿qué sería la segunda derivada de una función? Es decir, f2' de x, esto es lo mismo que tener f' de x, ¿no? f2' de x, ¿qué sería? La derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x, ¿sí? De la derivada con respecto a x de la función f de x. Esto, en términos del operador diferencial, simplemente se escribirá así. D cuadrado de f de x. ¿Qué indica? Que voy a aplicar dos veces el operador diferencial a f de x. Es decir, esto no es otra cosa que el operador diferencial aplicado al operador diferencial aplicado a f de x. Bien, esto simplemente es notación. Simplemente es notación. De esa manera, por ejemplo, una ecuación diferencial y segunda más 3y' menos 2y más 1. Bueno, vamos a ponerle, bueno, pongámoslo así, igual a 0. Una ecuación diferencial de este estilo, homogénea, lineal, ¿cómo se puede escribir en términos del operador diferencial? Entonces,
la segunda derivada de y será el operador diferencial por y, ¿bien? O sea, el operador diferencial aplicado a y, que bueno, también acá en el texto se va a trabajar de cierta manera con esta notación. Ya les voy a decir cómo se va a trabajar acá. Esto aplicado a y, ¿cierto? 3 veces el operador diferencial aplicado a y menos 2y. De hecho, bueno, aprovechando el hecho de que es lineal, nosotros podríamos escribir esto simplemente así. De alguna manera, como si hiciéramos una factorización de y, tendríamos d cuadrado más 3d menos 2, todo esto aplicado a y. Podríamos escribirlo de esa manera. Bien, podríamos escribirlo de esa manera. Resulta que una vez nosotros tenemos muy claro cómo actúa el operador diferencial y la notación que estamos usando, es mucho más fácil demostrar algunos resultados acá en la teoría de ecuaciones diferenciales de orden superior, porque la escritura va a ser mucho más fácil, ¿sí? Va a ser mucho más fácil escribir de esta manera que estar escribiendo la notación de Leibniz para este caso. Entonces, acá tenemos, bueno, tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial. En este caso es una ecuación no homogénea. Una ecuación no homogénea. Acá vemos cómo se reescribe la parte del operador diferencial y se hace una factorización de esa parte, en la cual se multiplica esto por y. ¿Sí? Se multiplica o se aplica a y. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir entonces ahora sí, ya que tenemos en cuenta que es un operador diferencial. Entonces podemos reescribir las ecuaciones diferenciales a voluntad usando el operador diferencial. Esto nos va a mostrar cómo probar algunos resultados. Tenemos este primer teorema, que es el teorema de principio de superposición para ecuaciones homogéneas. Dice básicamente lo siguiente. Si tenemos un conjunto de soluciones a una ecuación diferencial homogénea, bueno, acá esta ecuación diferencial homogénea 6 es una ecuación diferencial homogénea lineal de enésimo orden. Bien, vamos a volver acá sobre la ecuación 6. Es esta ecuación diferencial lineal que es homogénea de enésimo orden. Esa la vamos a estar mencionando varias veces a lo largo del estudio de este capítulo. Bien. Bien, teniendo en cuenta entonces estas que son soluciones a la ecuación 6, a esa ecuación diferencial homogénea de orden n, de enésimo orden, en un intervalo i, entonces resulta que la combinación lineal de esas soluciones también es una solución para esa ecuación diferencial en el intervalo. Claro, ahora va a adquirir bastante sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué será ahora esa combinación lineal de derivadas en términos de la variable y? Ahora esa ecuación diferencial en general que teníamos de esta forma, a sub nx, la enésima derivada de y con respecto a x, así sucesivamente hasta tener a sub 1x por la primera derivada más a sub 0 de x por y igual a 0 es la ecuación diferencial con la que estamos trabajando. Esto en términos del operador diferencial lo puedo escribir como a sub nx por
d a la n, ¿sí? D a la n más, así sucesivamente, a sub 1x por d más a sub 0x, todo esto aplicado a y. Todo esto aplicado a y. Entonces, ¿qué pasa? Que si y es una solución, entonces toda esta combinación de operadores lineales aplicado a y va a ser 0. ¿Sí? Va a ser 0. Va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo un conjunto de soluciones, y1, y2, yk, que son soluciones, es decir, si esto se cumple para cualquier y sub i con i variando entre 1 y k, entonces lo que concluye el teorema es que ahora una nueva solución, que será combinación lineal de estas otras soluciones, también será solución. ¿Y esto por qué? Esto porque, bueno, acá tenemos y sub k, así. Esto, que será una combinación lineal de soluciones, forma nuevas soluciones. Y de hecho aquí para cualquier escogencia de las constantes, de esos escalares, C sub i. Esto, entre otras cosas, vamos a dar unas observaciones sobre esto, permite construir infinitas soluciones. Veamos. ¿Por qué eso es verdad? Porque eso es verdad. Precisamente vamos a analizarla, por ejemplo, solamente con este término. Solamente con el término a sub n. El término a sub n de x d a la n aplicado a esta solución y, ¿cierto? Aplicado a esta solución y, d a la n aplicado a esta solución y, a c1, y1 más c2, y2, etcétera, más ck, y sub k, esto, ¿cierto? Por ser un operador lineal, el hecho de ser operador lineal, ¿qué permite hacer? Entonces, que la suma, la transformada de la suma, sea la suma de las transformadas. Y acá si tenemos ya no dos, sino k elementos, será la suma de las k transformadas. Lo otro que permite, por ser transformación lineal, es sacar escalares. Precisamente permite sacar escalares. Entonces, esta parte de acá, ¿cómo queda? Esta parte de acá precisamente va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener acá a sub n. Primero vamos a separarlo en sumas, ¿cierto? De a la n. Todo esto aplicado a una suma de soluciones. Será así, voy a abrir acá un corchete, más d a la n, c2, y2, más, etcétera, más d a la n, ck, y sub k. Así. Ahora, también permite sacar constantes. Es decir, que esta parte será C1, el operador lineal, así, C2, d a la n, por y2, así sucesivamente hasta c sub k, d a la n, por y sub k. Todo esto multiplicado por a sub nx. Entonces, se podrán imaginar esto para dónde va. Cuando yo hago la distributiva, resulta que esto al final, cuando evalúo esta solución en toda esta cuenta, ¿cierto? Ahora hago lo mismo para cada uno de estos y agrupo por soluciones correspondientes. ¿Qué me va a quedar? Cuando hago eso,
me va a quedar algo de la siguiente forma. A sub n x, acá vamos a poner por c sub 1, ¿cierto? Voy a poner acá este c sub 1, este c sub 1, derivada con respecto a x, pero aplicado a y sub 1, que va a ser una solución, así, más c sub 2, no, perdón, acá sigue siendo c sub 1, ahora a sub n menos 1x, d a la n menos 1 aplicado a y sub 1 nuevamente, y así sucesivamente, hasta llegar ¿a quién? A c sub 1 por a sub 1x por d aplicado a y1, y esto más a sub 0x por c1 por y1. A todo esto le voy a poder sacar un factor común c sub 1. Y resulta que esto solamente será una de las expresiones que voy a extraer. Es decir, acá esto va a quedar más, sucesivamente, más c sub k, esto por a sub nx d a la n y sub k, de una vez factorizando el c sub k, acá tenemos a sub n menos 1, x, d a la n menos 1, y sub k, y así sucesivamente, hasta encontrar a sub 1x, d aplicado a y sub k, y finalmente más a sub 0x, y sub k. Resulta que cada una de estas expresiones va a ser 0. ¿Por qué esta expresión, por ejemplo, va a ser 0? A ver, miremos aquí. Por ejemplo, ¿por qué esta expresión que está acá en rojo va a ser 0? Esta expresión en rojo va a ser 0 precisamente porque estamos suponiendo que y sub k es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Es decir, que si yo reemplazo allí y sub k, todo esto va a ser 0. Y eso va a ocurrir para cada una de esas expresiones. Es decir, todo esto va a ser 0. Todo esto va a ser 0. Toda la suma de todas esas expresiones va a ser 0. Eso muestra el principio de superposición para ecuaciones diferenciales homogéneas. Eso es lo que dice el principio de superposición. Acá realmente hacen una demostración bastante ligera para la suma de 2. Y dice si se cumple para 2, se cumple para cualquier cantidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es precisamente si yo estoy tomando la suma de dos soluciones y la estoy aplicando ¿a qué? Al operador diferencial, ¿cierto? A ese operador diferencial. Entonces acá se pueden sacar las constantes. Esto es el operador diferencial aplicado a toda la ecuación diferencial. Y cada una de estas va a ser 0, que es lo que nosotros hicimos. Como casos particulares, bueno, una observación aquí antes de continuar, podemos concluir entonces que si yo tengo un conjunto de soluciones de una ecuación diferencial homogénea, puedo generar infinitas soluciones. Puedo generar infinitas soluciones a la ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Tengan en cuenta que acá estamos trabajando con ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, genero infinitas soluciones. Esto para las personas que ya vieron el curso de álgebra lineal 2, esto se relaciona con lo que es el espacio generado. El espacio generado. Resulta que este conjunto de soluciones genera un espacio vectorial.
A medida que vamos analizando algunas propiedades, vamos viendo esa estructura. Tenemos algún par de corolarios. Estos corolarios nos muestran unas conclusiones inmediatas del teorema que son mucho más específicas. Por ejemplo, el A, un múltiplo constante de una solución, y sub 1, también es solución a la ecuación diferencial. Es decir, si usted tiene y sub 1 que es solución y y sub 2 es una constante por y sub 1, entonces puede concluir que y sub 2 también es solución. Es lo que dice el primer corolario. El segundo corolario lo que dice es, una ecuación diferencial homogénea siempre posee la solución trivial, ¿cierto? Siempre posee la solución trivial. Tal vez es un poco más fácil analizarla en esta forma de la ecuación 6. Piense que y es igual a 0. Si y es igual a 0, entonces 0 por a sub 0 va a ser 0. Todas las derivadas de una función constante 0 van a ser 0, es decir, que cada una de estas partes va a ser 0, ¿cierto? Cada una de estas partes será igual a 0 y la suma de todos esos ceros es 0, sí. Es decir, que y igual a 0 siempre es solución a la ecuación diferencial homogénea y se conoce como la solución trivial. Se conoce como la solución trivial. Entonces, es lo que dice ese corolario. Esto empieza a ponerse un poco más familiar para las personas que ya vieron algo de álgebra lineal 2, porque vamos a empezar a hablar de independencia lineal. Vamos a empezar a hablar de independencia lineal. Bueno, para hablar de independencia lineal, vamos a hablar de las soluciones a una ecuación de este estilo, que es una combinación lineal igualada a 0. Resulta que, por ejemplo, para que tengamos nosotros una idea de qué es lo que vamos a hacer, dependiendo del conjunto en el que nosotros estemos trabajando, podemos encontrar lo siguiente. Vamos a tomar B1, B2, B sub n, un conjunto de objetos en un espacio vectorial, ¿sí? En un espacio vectorial. Entonces, cuando yo tomo ese conjunto de objetos, B1, B2, hasta B sub n, y a ese conjunto de objetos, a cada uno lo multiplico por una constante, llamemos a este C1, C2, C sub n, y sumo esos resultados, a eso se le conoce como combinación lineal. Bien, a esto que está acá se le conoce como combinación lineal. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Una combinación lineal de objetos de un espacio vectorial, es decir, de vectores, es simplemente tome cada uno de los objetos, multiplíquelo por una constante, un escalar, y sume todos los resultados. Sume todos los resultados. Eso genera una combinación lineal. Entonces acá tenemos una combinación lineal igualada a 0. Cuando uno quiere analizar las soluciones de una combinación lineal igualada a 0, entonces ahí hay ciertas opciones. Resulta que esto siempre tiene una solución. Siempre tiene una solución.
Entonces, una solución a esta ecuación lineal, a esta combinación lineal igualada a cero, será que todas las constantes sean la misma y sean igual ¿a quién? ¿A quién deberían ser igual? A cero. A cero. Esto se conoce como una solución trivial de ese problema. Resolver una ecuación, una combinación lineal igualada a cero quiere decir hallar las constantes. Queremos hallar las constantes. Pero una combinación lineal igualada a cero siempre admite solución trivial. Siempre admite solución trivial. Entonces, para que pensemos un poco, voy a poner un ejemplo con algunos números. No estoy hablando acá precisamente de un espacio vectorial, pero quiero poner un ejemplo con algunos números para que ilustremos lo que quiero decir. Voy a poner acá el 3, el 5, el 7 y el 2. Esos cuatro números. Y quiero hacer una combinación lineal de esos cuatro números tomando como escalares los números enteros. Es decir, quiero que me den una solución para la siguiente ecuación. C1 por 3 más C2 por 5 más C3 por 7 más C4 por 2 igualado a 0. Una que conocemos y que es fácil de ver es precisamente la solución trivial. Es precisamente la solución trivial, ¿verdad? Pero quiero que encuentren otra. ¿Será que existe otra? Es decir, ¿será que existen escalares? En este caso, repito, los C sub i, quiero que sean números enteros. Si es igual a cero, sí se cumple, pero es la solución trivial. Quiero algo que no sea trivial. ¿Qué se les ocurre? ¿Será que sí tiene solución esa ecuación? Bueno, quiero ver si a alguien se le ocurre algo. Tengan en cuenta que pueden ser enteros, ¿no? Pueden ser negativos también. Pueden ser negativos también. O sea, uno le puede asignar cualquier valor entero, ¿cierto? Acá constante se le puede asignar cualquier valor entero, sí. Digamos, si C1 valiera -5, C2 valiera 3. A ver, menos 5. C2 ¿vale qué? 3, dice. Sí, Entonces vamos a poner acá 5 por 3, sí. C3 valiera -2 Menos 2, bueno, por 7. y C4 valiera 7. 7, ¿cierto? Es una forma de conseguir precisamente que eso dé 0. Eso es decir, acá estamos dando valores,
¿cierto? Estas constantes están tomando estos valores y eso satisface la ecuación. Eso es una solución a la combinación lineal. Bien, es una solución a la combinación lineal. Muy bien. Resulta que hay algunas combinaciones lineales que no admiten solución como tal. Así como estamos trabajando con esto, por ejemplo, yo podría trabajar también con parejas ordenadas. Vamos a ver. Voy a poner la pared, bueno, vamos a poner triplas ordenadas. 1, 3, 0. Acá C2 y vamos a poner 1, 0, 1. Y vamos a poner aquí C3, 0, 1, 4. Entonces ahora los escalares acá pueden ser cualquier número real. Cualquier número real. Pero ¿será que existe una solución para esto? La forma de resolver esto sería plantear un sistema, bueno, acá esto es 0, pero este 0 realmente es el 0 el 0 vectorial, ¿no? Es 0, 0, 0. Entonces esta combinación lineal igualada a 0, que va a ser el 0 del espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si existen esos escalares? Bueno, acá por ejemplo podríamos escribir de la siguiente manera, multiplicando los escalares a cada una de las triplas, tendríamos acá en la primera componente C1 sumando con el otro, más C2 más 0 C3, sería la primera componente de toda esa suma. ¿Cómo será la segunda componente? 3 veces C1 más 0 veces C2 más C3 sería la segunda componente de toda esta suma. Y la tercera sería, bueno, 0C1 más C2 más 4C3. Y todo esto debe ser igualado a 0, 0, 0. Bien. Entonces, esto lo puedo escribir también como las siguientes ecuaciones. C1 más C2 debe ser igual a 0, ¿cierto? La primera componente debe ser igual a esta primera componente. 3 veces C1 más C3 debe ser igual a 0. Y C2 más 4 veces C3 debe ser igual a 0. ¿Verdad? Se convierte esto en un sistema 3×3. Y este sistema puede tener solución única o puede tener infinitas soluciones. Si recuerdan de álgebra lineal 1, un sistema homogéneo siempre admite solución, por lo tanto, o él tiene solución única o tiene infinitas soluciones. ¿Bien? ¿Cómo hago para saber si tiene solución única o infinitas soluciones? Bueno, puedo, por ejemplo, calcular el determinante de la matriz asociada. Acá tengo 1, 1, y acá tengo 0. Acá tenemos 3, 0, 1, 0, 1, 4. Calculamos este determinante. ¿Cuánto da este determinante? A ver, esta primera da 0, esta segunda da 0. Todas las que van bajando dan 0. Esta otra da 0, esto da -1 y esto da -12. Es decir, todo el determinante da -13. Verifiquen a ver. Todo el determinante da -13. Lo que puedo decir es que el determinante es diferente de 0 y por lo tanto esto admite solución única. El sistema admite solución única. Sí, esto es un resultado de álgebra lineal 1. Por lo tanto, como admite solución única y la trivial siempre está, es decir, la solución trivial cuando C1 vale 0, C2 vale 0 y C3 vale 0 siempre está, y esto dice que solamente tiene una solución, entonces la única solución que tiene es la trivial. No vamos a encontrar escalares que hagan que toda esta combinación lineal sea igual a 0. No vamos a encontrar escalares diferentes de 0.
Bien. Entonces, la única solución es C1 igual a C2 igual a C3 igual a 0. Es la única solución a esa combinación lineal igualada a 0. Entonces tenemos esos casos. Bueno, el primer caso era un caso un poco más sencillo en el cual podíamos usar algunos números y hacer esas cuentas. Pero en este otro caso podemos encontrar precisamente que solamente admite la solución trivial. Entonces, del hecho de poder tener más que la solución trivial, es que se desprende el concepto de independencia lineal. Entonces, ¿qué es la independencia lineal? Esto ahora aplicado a funciones. Entonces, se dice que un conjunto de funciones es linealmente dependiente, en un intervalo y si existen constantes diferentes de cero. Y ojo, ya voy a hacer una aclaración de esto. Si existen constantes diferentes de cero, de modo que la combinación lineal de estas funciones, de este conjunto de funciones, es igual a cero para toda x en un intervalo. También quiero resaltar esto. Para todo x en un intervalo. ¿Bien? Si existe un conjunto de funciones y también existe este conjunto de constantes diferentes de cero, yo esta parte de diferentes de cero preferiría que se la cambiaran por lo siguiente. Si quieren, borren esto y en lugar de esto pónganle no todas nulas. No todas nulas. Pónganle así, no todas nulas. De modo que esta combinación lineal es igual a 0 para toda x en el intervalo. Resulta que si existen estas constantes, vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Pero si esta combinación lineal igualada a 0 solamente admite la solución trivial, entonces decimos que es un conjunto linealmente independiente. ¿Vale? Entonces, si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente. ¿Bien? Pero, ¿qué es no ser linealmente dependiente? Lo que quiere decir eso es que no existen esas constantes, no existen esas constantes, no existen esas constantes no todas nulas que cumplan con esa combinación lineal igual a cero, ¿sí? Es decir, como esto siempre admite la solución trivial, el hecho de negar de que no existen constantes no todas nulas, quiere decir que las constantes deben ser todas nulas. Bien, deben ser todas nulas. Entonces eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a mejorar un poco esa definición. Entonces, definición de independencia lineal para funciones. De una vez para funciones, no tiene ciertos matices, tiene ciertas diferencias con respecto al análisis de la independencia lineal para, conjuntos cualesquiera. Bien. Entonces, sean f1x, f2x, así vamos a encerrarlo en conjunto, hasta fnx. Un conjunto de funciones. Entonces, decimos que este conjunto
es linealmente, bueno, mejor vamos a escribirlo así. Creo que va a quedar mejor de esta manera. Consideremos la combinación lineal igualada a 0, 2 puntos. Entonces tenemos acá C1 por F de F1X por F1X más C2 por F2X, así sucesivamente hasta C sub n por Fnx igualado a 0. Ahora sí. Entonces, primero, si existen escalares C1, C2 hasta C sub n, no todos nulos, tal que tal que esta ecuación, tal que esta igualdad, tal que la igualdad se satisface para todo x, en un intervalo coma, decimos que el conjunto es linealmente dependiente. Que el conjunto es linealmente dependiente. 2. Por otro lado, si la única solución, bueno, si la única solución de la igualdad se obtiene, se obtiene para todo x en un intervalo, para todo x en un intervalo, coma, cuando C1 es igual a C2, igual, etcétera, igual a Cn, igual a 0, es decir, solamente tiene la solución trivial, coma, decimos que el conjunto es linealmente independiente. Independiente. En adelante simplemente vamos a decir LI. Un conjunto LI es un conjunto linealmente independiente y un conjunto LD es un conjunto linealmente dependiente. Bien. Resulta que en funciones es un poco más delicado. Es un poco más delicado el análisis de la independencia lineal. Es un poco más delicado. Para algunos casos es sencillo el análisis, pero en otros no tanto.
Le damos acá en el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, tenemos coseno cuadrado, seno cuadrado, secante cuadrado y tangente cuadrado. Son linealmente independientes. Perdón, linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque si va coseno cuadrado, yo le pongo un escalar 1 a seno cuadrado, le pongo un escalar 1. Por otro lado, a la función secante cuadrado, a la secante cuadrado le pongo, por ejemplo, un escalar menos 1 menos secante cuadrado de x. Y a la tangente al cuadrado le pongo un escalar 1 a este menos 1. Todo esto va a dar 0. ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Todo esto es 1. Y resulta que 1 más la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Esto más la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Menos la secante al cuadrado, todo esto da 0 siempre. Acá precisamente están estos escalares. Estos valen 1, C3 vale menos 1, C4 vale 1. Esa combinación lineal es siempre 0. Y observe que los escalares no son 0. No son todos 0. Por lo tanto, tenemos acá un ejemplo de algo que es linealmente dependiente. ¿Bien? Linealmente dependiente. Bueno, por acá habrán algunos otros ejemplos. Pero resulta que el análisis de la dependencia lineal o la independencia lineal es algo que puede ser un poco complejo para funciones, porque a veces uno puede pensar que hay algunos escalares apropiados para poder conseguir que eso sea cero siempre, de pronto una identidad de esas que son poco conocidas, pero por otro lado tenemos otro tipo de herramientas para poder analizar la independencia lineal. Y eso vamos a hacerlo con el estudio del Gaussiano. Entonces, vamos a empezar estudiando lo que es el Gaussiano. Y luego a partir del uso del Gaussiano, vamos a poder determinar si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, ¿el Gaussiano qué es? El Gaussiano precisamente es el determinante de un conjunto de funciones junto con sus derivadas hasta derivadas del orden n-1. Importante que formamos acá una matriz cuadrada precisamente para poder calcular un determinante. Entonces, supongo que cada una de estas funciones, f1 hasta fn, posee al menos n-1 n-1 derivadas. Precisamente para poner acá en la primera fila, en la primera columna, la primera función y en la primera columna rellenar esto con sus derivadas. Es decir, en la primera fila irán las funciones, en la segunda es la primera derivada y así sucesivamente. Se calcula ese determinante, ¿sí? Entonces, vamos a calcular de pronto por acá un par de Gaussianos. Por ejemplo, calculemos el Gaussiano de la función e a la x y la función e a la menos x. ¿Qué será ese Gaussiano? Entonces tenemos e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Es ella misma, e a la x. Tenemos acá en la segunda columna e a la menos x. ¿Cuál es la derivada de e a la menos x? Menos e a la menos x, ¿verdad? ¿Y cuánto da ese determinante? Bueno, un determinante de 2 por 2, diagonal principal, ¿cuánto da esto? Da menos e a la x por e a la menos x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es? 1, ¿verdad? Y acá tenemos menos e a la x por e a la menos x,
Es decir, todo este determinante da -2. El grosquiano de esas dos funciones es -2. Bueno, vamos a ver otro grosquiano. Vamos a calcular el grosquiano de 1x y x al cuadrado, por ejemplo. ¿Cómo será el grosquiano de 1x y x al cuadrado? Entonces, en la primera fila ponemos las funciones, ¿verdad? Y vamos a rellenar las columnas con sus derivadas. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 0 es 0. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 2x es 2. Como es una matriz triangular, el determinante es solamente el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? También un resultado de álgebra lineal. Esto entonces es 2. ¿Vale? ¿Calculamos otro grosquiano o no? ¿Siguen ahí, muchachos? Profe, una pregunta. Sí, señor. Y si uno quisiera, pues, decir si, cuándo es linealmente dependiente y cuál es linealmente independiente, ¿se podría decir que cuando el determinante sea diferente de cero es linealmente independiente? Ya vamos a analizar ese criterio. Ya vamos a analizar ese criterio. Precisamente es un criterio a través del grosquiano para determinar la independencia lineal. Es lo que viene acá, ¿no? Criterio para soluciones linealmente independientes. Entonces ya vamos a ver ese criterio. Vamos a calcular un grosquiano más. Siguiente grosquiano. Los primeros dos grosquianos de esta función e a la x y e a la menos x es -2. Y algo que podemos ver es que esto es diferente de 0 para cualquier número real. Este segundo también podemos ver que es diferente de 0 para cualquier número real. ¿Qué pasará con este? Calculando este grosquiano, tenemos que esto será ¿quién? Tenemos acá la función seno de x, acá la función coseno de x. Por acá tenemos precisamente la derivada de seno es coseno de x y la derivada de coseno es menos seno de x, ¿verdad? Hacemos el producto, hacemos este producto, acá tenemos menos seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Es decir, esto es idénticamente -1, que también es diferente de 0 para todo x que pertenece a los reales. Pero entonces surge una pregunta, tal vez, con estos ejemplos. ¿Será que el grosquiano siempre es un número? Por ser un determinante, ¿será que eso siempre da como resultado un número? ¿Y será que siempre da diferente de 0 o qué se puede concluir cuando sea 0? Entonces, acá vemos varios tipos de ejemplos. En este ejemplo estamos usando propiedad de la potencia de esa función exponencial. En este otro ejemplo fue mucho más sencillo. ¿Por qué? Precisamente por el tipo de matriz que resulta. En este usamos una identidad trigonométrica. En todos esos ejemplos obtuvimos como resultado una cantidad numérica. Pero, ¿qué pasa si por lo menos calculo yo el grosquiano? Calculo yo el grosquiano de x al cuadrado y de seno de x, por decirlo así. O es más,
Vamos a calcular el gaussiano para que sea más fácil el análisis de e a la x y seno de x. Tengo acá e a la x cuya derivada es ella misma y tengo seno de x cuya derivada es coseno de x. Calculo ese determinante y queda e a la x por coseno de x menos e a la x por seno de x. Puedo hacer un factor común. Puedo hacer un factor común y acá queda de esta manera, ¿cierto? Resulta que esto no es diferente de 0 siempre. Si bien e a la x nunca se hace 0, resulta que la función seno y coseno coinciden en varios lugares, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estuviera analizando este gaussiano en el intervalo de menos infinito a infinito, este gaussiano no siempre es diferente de 0, ¿sí? Este gaussiano no siempre es diferente de 0. Cuando x, por ejemplo, el gaussiano está dando esta cantidad. Si este gaussiano, este que está aquí, yo lo evalúo, ¿sí? Es decir, lo evalúo ahora en x igual a pi cuartos, todo ese gaussiano da 0. Porque en pi cuartos, seno y coseno tienen el mismo valor. ¿Bien? Tienen el mismo valor. Entonces hay funciones como esta, en las cuales el resultado va a ser otra función, el resultado del gaussiano va a ser una función, y además esa función en algunos momentos va a ser 0. Entonces, si yo quisiera analizar este gaussiano, por ejemplo, en el intervalo de menos pi cuartos a pi cuartos abierto, resulta que el gaussiano, yo podría decir que en el intervalo de menos pi cuartos a pi cuartos, algo que puedo asegurar es que ese gaussiano será diferente de 0. Será diferente de 0 para cualquier número en este intervalo. Hay algunos gaussianos, como los casos anteriores, que realmente no importa el intervalo, porque de hecho son diferentes de 0 en cualquier número real. Pero hay otros gaussianos, como el de este par de funciones, en los cuales, si yo, por ejemplo, tomo algún intervalo, puede ser que allí contenga elementos que hagan que el gaussiano se hace 0, o tome otro intervalo, como el intervalo de menos pi cuartos a pi cuartos, y en ese otro intervalo el gaussiano es diferente de 0. Bien. A partir del análisis del gaussiano vamos a poder decidir si un conjunto de funciones es linealmente independiente o linealmente dependiente. Y ahí es donde surge este criterio. Este teorema va a ser un teorema importante en ese sentido, que va a permitir poder decidir si un conjunto de funciones es un conjunto LI o un conjunto LD. Aplicado de una vez a una solución para ecuaciones diferenciales, tenemos lo siguiente. Digamos que y1 hasta y sub n son n soluciones de una ecuación diferencial homogénea de décimo orden. Entonces, el conjunto de soluciones es linealmente independiente si solamente si sobre un intervalo. Es linealmente independiente sobre el intervalo i si solamente si el gaussiano de ese conjunto de soluciones es diferente de 0 para toda x en ese intervalo i. Bien. Esto no solamente se puede definir para soluciones a una ecuación diferencial. La verdad es que el criterio es más amplio que eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ver si estas dos funciones son linealmente independientes, entonces resulta que estas dos funciones son linealmente independientes en este intervalo de menos pi cuartos a pi cuartos, pero los reales son linealmente dependientes, ¿sí? Son linealmente dependientes. Entonces, ¿cómo vamos a decidir que un conjunto de funciones o de soluciones a una ecuación diferencial, cualquiera de ambas,
Es un conjunto linealmente independiente en un intervalo si el Gaussiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo, ¿sí? Si ese Gaussiano es diferente de 0. En ese sentido, la función seno de x y coseno de x del ejemplo anterior es un conjunto. Estas dos funciones son linealmente independientes en todos los reales. Estas otras dos funciones, estas tres funciones, 1x y x cuadrado, son linealmente independientes porque el Gaussiano es diferente de 0. ¿Y dónde son linealmente independientes? En todos los reales. Bien, en todos los reales. Bueno, ¿por qué vamos a querer encontrar que un conjunto sea un conjunto linealmente independiente de funciones y más específicamente un conjunto linealmente independiente de soluciones a una ecuación diferencial? Para poder hablar de un conjunto fundamental de soluciones. Para las personas que vieron ya Lineal 2, esto tiene una relación muy fuerte con lo que es el concepto de base. De hecho, esto es el concepto de base aplicado a soluciones de una ecuación diferencial homogénea. Bien. Entonces dice, si tengo un conjunto de n soluciones linealmente independiente, un conjunto linealmente independiente de n soluciones de una ecuación diferencial de enésimo orden lineal homogénea, ¿sí? En un intervalo i, ese conjunto se conoce como un conjunto fundamental de soluciones. Es decir, n soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial homogénea lineal de enésimo orden se llama conjunto fundamental de soluciones. ¿Bien? Y el teorema que continúa es un teorema importante en términos de lo que es la existencia de ese conjunto fundamental. Lo que dice este teorema es que si usted tiene cualquier ecuación diferencial homogénea de enésimo orden lineal, ella siempre admite un conjunto fundamental de soluciones. Siempre. Siempre se puede encontrar un conjunto fundamental de soluciones para cualquier ecuación diferencial homogénea lineal de enésimo orden. Bien, eso va precisamente a hacer las veces de una base. ¿Por qué? Porque ya lo vimos anteriormente en el teorema de superposición para soluciones de una ecuación homogénea. Si yo tengo n soluciones, ¿quién también es solución? Cualquier combinación lineal. ¿Cierto? Cualquier combinación lineal de soluciones a una ecuación diferencial homogénea también es solución. Es decir, que si yo formo combinaciones lineales, puedo formar infinitas soluciones. Pero esas infinitas soluciones van a ser todas las posibles soluciones si las estoy formando ¿con qué? Con un conjunto fundamental de soluciones. ¿Bien? Con un conjunto fundamental de soluciones. Así tenemos garantía de que no hay ninguna solución que se nos escape de esta combinación lineal. No habrá ninguna que se nos escape si formo eso con un conjunto fundamental de soluciones. Bien. Nosotros nos vamos a dar a la tarea de hallar precisamente ese conjunto fundamental. Y serán las primeras secciones en adelante, la sección 3.2, dependiendo de la forma que tenga, en la sección 3.5, vamos a ver otra forma. ¿Bien? Y esto era lo que les decía. Si tengo un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial homogénea, entonces la solución general es una combinación lineal de ese conjunto fundamental. La solución general. Allí tengo contempladas todas las posibles soluciones.
Bueno, por acá tendremos una demostración de esto. Tenemos por aquí algún ejemplo parecido al que hicimos nosotros. Acá tengo el Gaussiano entre e a la 3x y e a la menos 3x. El resultado da menos 6. Es diferente de 0. Por lo tanto, estas dos funciones forman un conjunto linealmente independiente. Además, en el ejemplo se verifica que son soluciones de una ecuación diferencial. Por lo tanto, además de esto, forman un conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? Tengo una ecuación diferencial de orden 2, tengo dos soluciones que son linealmente independientes. Entonces, dos soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial de orden 2, ¿qué es? Es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial. Por ahora no voy a hacer mucho hincapié en este conjunto fundamental porque de momento no sabemos hallarlo. De momento no sabemos hallarlo. Ya lo que nos vamos a dar a la tarea posteriormente es ver cómo hallar el conjunto fundamental. Un conjunto fundamental, porque bueno, podemos generar varios conjuntos fundamentales. El conjunto fundamental no es único, no es único. Bien, vamos a empezar a hablar de ecuaciones homogéneas, pero esto lo vamos a hacer mañana. Por ahora vamos a dejar con el tema aquí.